creo que daros una idea de lo que se puede hacer en conservación, porque parece que es que en conservación no se puede hacer nada, se pueden hacer muchas cosas, de hecho es que hay que hacerlas, porque si no, si no todos podemos ir a mejora o a un programa de mejora y hay que buscar un poquito por dónde orientar este tipo de razas como más complejas, sobre todo por la situación en este caso, bueno, esta presentación es un poco de la vaca marismeña, pero el equino de raza marismeña son dos razas con el mismo nombre, marismeña, bovino y equino, que son dos razas que se ubican principalmente en el espacio natural de Doñana, que supongo que todos conoceréis. Bueno, esto es una pequeña introducción, pero que tiene que ver mucho también con toda esa parte de valorización, de poder darle valor a lo que hacemos y por qué estamos conservando una raza, no solo por la parte de biodiversidad genética, que tantas veces os habrá explicado Juan Vicente, que es un recurso genético, que es parte del patrimonio genético de la ganadería y bueno, que es innegable que ahí tenemos una serie de recursos que el día de mañana pues nos pueden hacer falta, que son razas que pueden tener mucho valor, hay genotipos que incluso cosas que desconocemos que el día de mañana pues y más en un cambio climático como el que estamos, pues que el día de mañana podrían tener interés o porque tengan cualquier cosa de cara a enfermedades animales que ahora mismo desconocemos, ¿no? Ahí hay mucho valor, mucha variabilidad que hay que conservar, por supuesto, así lo establece la FAO, pero también hay una parte muy importante y un componente que siempre, además, es el que mejor entiende muchas veces el ganadero, y entiendo que lo entenderéis vosotros, igual que lo entienden los ganaderos de la zona de Almonte, y es el patrimonio cultural, histórico, toda esa tradición en torno a las razas, que por supuesto también vale mucho. Igual que conservamos, yo siempre comparo, igual que conservamos una catedral o conservamos una iglesia, porque es un patrimonio histórico, cultural, monumental, pues las razas también forman parte de nuestra historia. Concretamente estas dos razas forman en su momento, son parte del ganado que viaja desde el suroeste de la península hacia la colonización de las Américas. Y de hecho, allí no había ganado equino y bovino, por tanto, son ancestros del bovino y del equino que luego se difundirá por toda América con la colonización, ¿no? Tanto de los españoles como los portugueses. Ahí hay una colaboración de estas razas importantísima y esto pues también viene a cuento, pues bueno, aquí un mural mexicano donde pues se ve un poco la llegada de los españoles, los conquistadores, desgraciadamente, y cómo llegaban con el ganado y con especies ganaderas que no existían allí en el continente americano. Lo que decía, tradición, cultura, siempre lo hemos hablado muchas veces, cómo ha sido el americano, cómo ha sido capaz de explotar tanto la figura del cowboy, del vaquero, que no es ni nada menos, la traducción es vaquero, ¿vale? Que esa figura no es ni más ni menos que una figura española y portuguesa. El cowboy era el que manejaba el vaquero, igual que hoy en día sigue siendo el vaquero, que manejaba el ganado aquí en España, en la península ibérica, y no es nada menos que un reflejo de lo que se exportó desde nuestro país, desde nuestra península. Ellos lo han sabido vender, nosotros desgraciadamente pues no hemos sabido vender esa figura. Sigue habiendo esa tradición del vaquero, la doma vaquera, el tema de correr los animales, etcétera, pero sí es verdad que ha dado pie a un montón de figuras que hoy en día son importantísimas en otros países, como el gaucho en Argentina, el lazador en Brasil, etcétera. Y ahí, bueno, pues algunas imágenes demostrativas en el caso de la vaca marismeña de cómo se parecen ganados de otros países, como puede ser Brasil, Estados Unidos o Colombia, cómo se parecen al marismeño, a esas razas que en su día exportamos al continente americano y que fueron poco a poco colonizándolo. Evidentemente son siglos de cambios y han ido cambiando, pero ya veis que las diferencias tampoco son tan exageradas. El caso que nos ocupa, Doñana, es importante nombrarlo porque tanto en el bovino como en el equino estamos hablando que un porcentaje muy alto de estas dos razas está dentro del espacio natural. Eso tiene muchísimas connotaciones a la hora de conservar y de hacer una gestión de la raza, porque estamos en un espacio protegido, donde las administraciones son varias,
varias administraciones. Cualquiera que haya lidiado con las administraciones, como mínimo y hacer una guía de ganado, pues sabrá que muchas veces no es fácil. Entonces, cuando encima intervienen muchas administraciones con intereses contrapuestos, pues todavía más complejo. Pero bueno, pensad que es una extensión grandísima, son 128.000 hectáreas, más de 128.000 hectáreas, donde están repartidos los animales, son espacios muy grandes y además pues lidiamos con eso. Son zonas de protección especial, parque natural, parque nacional, zona de paso de aves migratoria, tenemos momentos del año en los que no podemos acceder a ver el ganado, manejar el ganado, porque hay zonas protegidas, porque hay nidación del águila imperial o está el lince. Imaginaos las complicaciones de gestionar una raza como esta, donde casi el 70% del censo de bovinos está dentro de esa figura, de ese espacio natural. En el caso de equino todavía más. Y entonces, por tanto, puede dar una idea de la cantidad de censos que tenemos dentro de este espacio natural. Sin embargo, un detalle que no sé, bueno, puede daros una idea a la hora de temas de restricciones sanitarias, es que luego el parque en sí no es una llanura extensa sin vallado, sino que hay diferentes fincas. Aquí os muestro un mapa con colores de diferentes fincas que están separadas con vallas relativamente impermeables, porque sí que hay paso de algunos animales, no de los animales bovinos y equinos, que normalmente están mucho más restringidos, porque las vallas no cortan a un jabalí y un ciervo, pero sí cortan al paso de ganado mayor. Y luego otro problema que tenemos aquí es las restricciones con calificaciones sanitarias de tuberculosis, que nos impedía o nos impide mover animales de una finca a otra cuando la valla, ya os digo, la tuberculosis no escapa al lince ni al lince siquiera, pero bueno, sobre todo al ciervo, al jabalí, etcétera, y esos animales están transitando entre las diferentes fincas, mientras que los bovinos, por ejemplo, no pueden transitar entre esas fincas. Bueno, todo tiene arreglo cuando estamos hablando de raza, y eso es lo que hay que saber explotar. Nosotros conseguimos una resolución excepcional para el caso de Doñana, donde animales que por alto valor genético, solo por ser de la raza, con un informe favorable de la inspección de la raza, un informe técnico bien detallado, pues podemos mover animales entre fincas que son positivas, una cosa que no existe en España. Bueno, pues como es una raza en peligro de extinción, con un programa de cría bien planteado, pues hemos llegado a un acuerdo con la consejería, una resolución de la consejería que nos permite ese tipo de movimientos. Es por daros una idea de cosas que se pueden hacer, que a priori no se pueden hacer, pero que sí se pueden plantear cuando estamos trabajando con razas en peligro de extinción. La marisma, para que lo veáis, es esto y esto. Eso así puede cambiar el año de un momento a otro. Aquí, como comprenderéis, donde es extensividad estricta, totalmente estricta, aquí no se echa de comer a los animales nada, ni se medica ni nada, simplemente en la época estival, entre los meses de julio y septiembre, se recoge el ganado para hacer las faenas de saneamiento. Os podéis imaginar qué tipo de mejora ganadera podemos hacer aquí, y las bajas que tenemos y lo complicado que es gestionar esto. Bueno, eso para que veáis algunos tipos de animales, de vaca marismeña, casi todas las capas están admitidas, pero ya veis que hay un gran desarrollo de la cornamenta, un gran desarrollo del tercio anterior, son animales rústicos. Aquí no hay animales seleccionados para carne. Como podéis imaginar, si tú metes un limusín, un charolais, que alguna vez se ha intentado en estos ambientes, pues lo primero que puede pasar es que no dure más de 5 o 6 meses. Y lo que os decía, aquí fundamentalmente programas de conservación. Tenemos que trabajar en la conservación de las razas por esos factores que ya os adelantaba, y sobre todo ligado a otro de los fines principales de esta asociación, que es el mantenimiento de las tradiciones. Porque además en este caso van sumamente ligados una cosa a la otra, y eso es lo que nos ha dado la capacidad de sobrevivir todos estos años, y no solo sobrevivir, sino hacer crecer a la asociación, que ha crecido mucho en estos años. Si separáramos conservación de raza de mantenimiento de las tradiciones, esto no hubiera ido a ningún lado, os lo aseguro. Y lo digo porque el mantenimiento de las tradiciones a lo mejor no es el objetivo de las razas allí en vuestra zona, pero es buscar al final qué sostiene
que sostiene este tipo de programas. No simplemente por conservar, aún estamos hablando de patrimonio genético, etcétera, etcétera, sino buscar eso, un apoyo a esa conservación. Y aquí en este caso, pues el mantenimiento de las tradiciones es súper importante. Aquí hay mucha cultura de tradición del caballo, del bovino. La ganadería no es una cosa introducida en el parque, es una cosa que lleva cohabitando en el parque y en Doñana desde hace milenios, y eso hay que defenderlo, porque evidentemente también tenemos a los mal llamados conservacionistas, ecologistas, que dicen que el ganado es un invasor, ¿vale? Entonces esa es una lucha que por suerte hasta ahora venimos ganando, y hemos sido capaces de defender la cultura y el mantenimiento de esa tradición ganadera en entornos como Doñana. ¿Vale? Lo que os decía, ¿qué podemos hacer en estos programas de conservación? Pues gestión pura y dura, poca. Pues nos ceñimos a esas épocas de verano donde podemos hacer un censado, gestionar las plazas, la ocupación de las plazas que hay en cada finca, que evidentemente están controladas. No podemos meter la cantidad de animales que nosotros queramos, porque las cargas ganaderas están controladas, evidentemente, en un parque natural. Igual que en cualquier finca privada, si no controlamos las plazas, haríamos un sobrepastoreo y eso no le conviene a nadie, para empezar a los propios ganaderos. ¿Vale? Es cuando aprovechamos también en esta época de verano y hacemos los encierros para la calificación de los animales, las estaciones de muestra. Contaros que aquí otro punto que quiero destacar es que a pesar de las dificultades, porque estamos hablando de explotaciones que muchas veces hay 500 o 600 reproductores. A lo mejor estamos hablando de 500 hembras y 20 o 30 o 40 o 50 machos, y para todo intentamos hacer controles de filiación. Es verdad que no sale el 100%, no sale compatible, porque siempre hay animales que escapan al control, pero sí es muy importante que nosotros hacemos filiación del 100% de los animales que pasan por registros de nacimiento. Esto para nosotros es fundamental de cara al programa de conservación. Si no controlamos la genealogía, esto supongo que Juanvi os hablará de esto y os habrá hablado 20 millones de veces, pero si no controlamos bien la genealogía, ya sea a través de apareamientos controlados, controles de filiación, inseminaciones artificiales, etcétera, no controlamos nada. Y lo mismo que en un programa de mejora es fundamental para saber y poder calcular los valores genéticos a través de las matrices de parentesco y que sean lo más fiables posible, pues en conservación lo mismo. Si no controlamos las paternidades, es difícil tomar decisiones. Yo tengo que saber en qué momento debo retirar, por ejemplo, un toro, porque está emparentado con una mayoría ya de las hembras reproductoras. Y eso hoy en día, ya desde hace unos años, podemos empezar a trabajar en ese tipo de cosas que hace unos años era inviable porque no teníamos filiación, desconocíamos los parentales en la mayoría de los casos. Y por eso digo que es una parte muy importante, que parece que es que hacemos filiación porque sí y no. Para mí es fundamental. Yo he podido por primera vez el año pasado decirle a una explotación, oye, tienes que quitar este y este toro o estos caballos porque van a empezar a cubrir a sus hijas, a sus nietas, etcétera, y los aumentos de niveles de consanguinidad van a ser importantes. Muy importante que tengáis en cuenta que no es simplemente por haceros trabajar, que ese control de paternidades es súper interesante para los técnicos, para los genetistas y fundamentalmente para los ganaderos, ¿vale? Bueno, y aunque no hagamos mejoras, y aunque os haya hablado de la importancia de mantener este acervo genético, ¿no?, de esta raza, etcétera, hay que buscar también esa diferenciación a nivel de productos, algo que le dé un poquito de valor añadido a la raza. Aquí nosotros estamos trabajando, es muy complicado, estamos hablando de pastos comunales, donde hay diferentes propietarios, aunque la mayoría están en la asociación y en la raza. Pero bueno, estamos trabajando ahora en montar, es un proyecto que tenemos nuevo, prácticamente nuevo, y estamos trabajando en montar una especie de cooperativa o alguna SA, alguna sociedad, donde poder montar una marca, finalizar un poco los animales y vender un producto exclusivo. Yo estoy convencido de que si tú le ofreces a un tipo de consumidor muy determinado, evidentemente esto no iría para las grandes cadenas de consumo, tampoco tenemos censos para ello,
un producto exclusivo criado en Doñana, en ambiente ecológico, 100% extensivo, con una cría o una producción muy lenta, con el bienestar animal en su máximo exponente, ¿no? Pues tenemos un producto sí o sí que se diferencia bastante bien del resto, ¿no? Y eso creo que si somos capaces de poner en marcha, de poner de acuerdo a los ganaderos, al final aquí el problema es poner de acuerdo a los ganaderos y ofrecer un producto al mercado con estas connotaciones, estoy seguro de que vamos a tener mucho éxito. Nadie se va a hacer rico con esto. Se trata de darle un poquito de valor añadido porque imaginaos este tipo de animales, cuando llega un marchante que lo que quiere son kilos de carne, pues evidentemente tenemos un problema. Entonces hay que aprovechar esas características de producción y de raza que le van a dar un valor añadido a ese producto, ¿no? Y venderlo como tal. Y otra de esas facetas que os decía de la tradición ganadera y otro tipo de aprovechamiento, para daros otro ejemplo más de qué tipo de cosas se pueden hacer en torno a la raza. Esto es en torno a bovino, sobre todo, a bovino marismeño, que es, por ejemplo, el desarrollo de la actividad turística. Estamos convencidos de que hay mucha gente que pagaría bastante bien el poder entrar en un parque como Doñana a hacer a caballo las faenas ganaderas que nosotros hacemos. Igual que van los turistas montados en un autobús para ver el águila, ¿vale? O los milanos, hay muchísima gente que pagaría auténticas fortunas por poder entrar un día a caballo y manejar y recoger el ganado a caballo como se hace allí, porque no se puede hacer de otra forma, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollo de actividades turísticas, pues también dan un valor añadido a la raza, soportan el mantenimiento y, en definitiva, lo que he dicho varias veces a lo largo de la presentación, trabajar para dar un valor añadido a estos animales, que si no es complicado algunas veces justificar su conservación, por mucho que tengamos apoyo de la administración, que tengamos subvenciones, apoyos incluso de fondos europeos, pero yo se lo digo a los ganaderos, muchas veces os lo tenéis que creer, porque si no lo creéis, no, vosotros los primeros, esto no sale adelante, por mucho dinero que haya en ayuda. Y que el día de mañana no dependamos de esas ayudas, si es posible, que haya un desarrollo de un producto, de una actividad ganadera, una actividad turística, que den soporte económico y que no tengamos que depender directamente de estas ayudas, porque hay años que, pues, por cualquier cosa viene mal las cosas con la administración. Lo hemos tenido un caso en 2019, las ayudas se redujeron enormemente y lo importante es poder sobrevivir a esos momentos, no depender exclusivamente de eso para sobrevivir. Luego, por nombraros alguna cosa más, los bancos de germoplasma, también es verdad que decía también Manolo, es una parte importante. Estamos trabajando en los bancos de germoplasma, tanto en equino como bovino, cada uno con su problemática. Y la gestión que aquí podemos hacer con la parte del Centro Cualificado de Genética, que en este caso nuestro genetista Juan Vicente y Antonio es el que está haciendo también la parte de los informes de conservación, pues, por ejemplo, este año, cuando hemos ido a reubicar los sementales de equino para hacer un cambio de sementales en la finca, hemos utilizado los informes de la consanguinidad esperada, de la descendencia esperada de los diferentes sementales con el resto las fincas de Doñana, para ver qué sementales encajaban en qué finca y qué sementales pues no encajaban. Por eso, porque tenían estaban muy emparentados con animales de la finca. Sergio, necesitamos que se vaya acabando, si no estaba acabando. Sí, no, ya yo creo que esto era lo último que iba a comentar. Por si querían aprovechar y hacer alguna pregunta, pues